Durante estos meses de cuarentena se ha extendido la creencia que la ingesta de dióxido de cloro puede servir para combatir al virus que ocasiona el COVID-19. En este video trataré de explicar la naturaleza y el comportamiento de este compuesto que se comercializa libremente, poniendo en grave riesgo la salud de miles de personas. Advierto que voy a utilizar argumentos estrictamente científicos, con el tipo de lenguaje que utilizamos los químicos. Debo hacerlo así, pues es la única manera como podemos esclarecer este tema, con la química, que es a la que le corresponde pronunciarse al respecto. Así que si tienen ustedes alguna dificultad para entender algunos de los conceptos que verteré, consulten con algún profesional familiarizado con la química para que les dé una mano. El dióxido de cloro es una molécula inorgánica muy sencilla, formada por dos átomos de oxígeno y uno de cloro. Noticias sobre su existencia hay desde principios del siglo XIX, pero es recién, a mediados del siglo pasado, que se empleó como desinfectante. A temperatura ambiente es un gas de tenue color amarillo que se disuelve con facilidad en el agua, pero no se hidroliza. Esta es una de las características más importantes del dióxido de cloro, que le confiere su poder desinfectante y la convierte en sumamente peligrosa para la salud. Porque al ser el dióxido de cloro un agente oxidante, vale decir que oxida otras moléculas y no hidrolizarse en el agua, se mantiene ahí presente en esta, oxidando microorganismos y de esta manera neutralizándolos, pero también oxidando las paredes internas del estómago como del esófago. Y oxidación es sinónimo de corrosión, como la corrosión que vemos ocurre en los metales. Cuando esta oxidación ocurre, el dióxido de cloro se reduce a clorito, el cual es todavía más oxidante, acelerando los procesos que acabo de describir. El dióxido de cloro no es una molécula selectiva que tenga alguna acción específica. Simplemente arrasa con todo, lo bueno y lo malo, eventualmente bacterias o virus, pero también células sanas de nuestro organismo. Y digo eventualmente porque habría que demostrar científicamente, con estudios en el laboratorio, que el dióxido de cloro actúa específicamente sobre el virus que causa el COVID-19 y más específicamente sobre el ARN del virus, y explicar el mecanismo de acción y en qué condiciones ocurriría esta reacción, lo cual no se ha hecho hasta la fecha. Sí se ha comprobado es que el dióxido de cloro reacciona rápidamente con algunos aminoácidos como la cisteína y el triptófano, que son componentes de las proteínas. O sea que si aún neutralizando al SARS-CoV-2, consumir dióxido de cloro sería como consumir lejía para acabar con alguna bacteria dentro de nuestro organismo. Claro, acabará con la bacteria, pero también con nuestro organismo. Pero si hasta aquí no les satisface esta argumentación para comprender la peligrosidad del dióxido de cloro, veamos su estructura molecular. Por años, varias moléculas, como el dióxido de cloro, despertaron la curiosidad de varios científicos debido a que no cumplía con la regla del octeto de Lewis. Esta es una regla que sirve para explicar la estabilidad que presentan algunas moléculas bajo ciertas condiciones. Pero experimentalmente se comprobaba que había moléculas, como el dióxido de cloro, que pese a no cumplir con la regla del octeto, eran estables. Entonces apareció un nuevo concepto en la química denominado resonancia, y que tiene que ver con la presencia de algunos electrones deslocalizados saltando de un enlace químico a otro para estabilizar la molécula. En el caso del dióxido de cloro, esta molécula presenta un electrón deslocalizado ocupando un orbital antienlazante en resonancia, formando así un radical. El problema con los radicales es que son los desencadenantes del cáncer, pues reaccionan, en este caso, con el ADN o las proteínas o los lípidos de nuestro organismo. Y si bien es cierto que no hay prueba científica específica sobre el dióxido de cloro como desencadenante del cáncer, moléculas como esta, inorgánicas, de bajo peso molecular, son las que actúan como radicales que producen las reacciones de iniciación, que no es otra cosa que las reacciones de inicio para la propagación del cáncer. La charlatanería criolla confunde, como en otros campos, lo que es oxidación con oxigenación. El dióxido de cloro oxida, que es una cosa completamente diferente de oxigenar. La oxigenación de nuestro organismo ocurre
por la sangre, que cuando circula a la altura de los pulmones deja el dióxido de carbono que recoge durante su recorrido por todo nuestro organismo y lo intercambia por oxígeno que ingresa a nuestro organismo a través de los pulmones. Así que mucho cuidado con confundir oxigenación con oxidación. Finalmente vale referir los testimonios que atribuyen al dióxido de cloro la curación contra el COVID-19. Para comprobar esto sería necesario realizar estudios con pacientes afectados con COVID-19 que lograron neutralizar el virus utilizando dióxido de cloro. Eso no existe. Miles de pacientes lograron superar el COVID-19 debido a que su organismo generó la suficiente cantidad de anticuerpos para neutralizar el virus y también debido a la fortaleza de su propio organismo para resistir los ataques iniciales del virus. Esto se conoce como efecto placebo. Tomo una sustancia a la que le atribuyo ciertas propiedades y cuando supero un malestar, creo que ha sido debido a la sustancia que tomé, como en este caso el dióxido de cloro, cuando en realidad ha sido mi organismo el que desarrolló los mecanismos de defensa suficientes para contrarrestar la acción del virus satisfactoriamente. Debemos recordar que frente al COVID-19 no hay todavía cura que haya llegado al Perú. Está por llegar, pero hasta que eso ocurra debemos seguir observando el distanciamiento físico.